Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, por eso es tan importante el tomarnos tiempos de reflexión para escuchar qué nos decimos a nosotros y qué le decimos a los demás. Las palabras tienen un impacto poderoso alrededor de nosotros, alrededor de nuestras vidas, incluso de nuestro presente y futuro. ¿Quién mejor para hablar de un tema que yo sé que le apasiona mucho, porque también lo ha vivido en su propia vida y lo ha predicado a los demás, que Laura Cárdenas, quien hoy nos acompaña para hablar de cómo cambiar nuestro vocabulario? Gracias Amén. Por aceptar esta invitación. Muy feliz. Gracias, Mariela, a ti. De verdad que es un honor. Qué bueno que ya coincidimos al fin. Y qué mejor manera que transmitiendo lo que Dios nos ha entregado a nosotros, a las familias y el público que nos está mirando. Pues cambiando mi vocabulario, me identifico mucho con esto. Y es una de las partes, diría que más difícil del ser humano. Sí. Lucas 6:45 dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto quiere decir que nosotros hablamos lo que somos, lo que sentimos, lo que llevamos dentro. Y el cambio debe comenzar por nosotros mismos. Obvio, hay muchas cosas que acontecen alrededor que nos pueden llevar a ira, pero el tema está en cómo reaccionamos nosotros cuando llegan estos errores o estos procesos a nosotros. Y yo diría que es como cuando viene la presión hacia una fruta. ¿Qué saca la fruta? Saca el jugo, a menos que no sea una fruta seca. Si es una fruta seca, pues no va a sacar nada. Claro. Entonces, todo depende de lo que hay dentro de nosotros. Si Jesús mora en nosotros, si su amor, su perdón, su favor, su gracia está en nosotros, pues aunque llegue el momento malo, cuando llegue esa presión, va a sacar algo bueno, va a sacar perdón, va a sacar amor, porque vamos a dar lo que somos. Entonces tenemos que cambiar el lenguaje natural por el lenguaje de la fe y declarar las cosas que no son como si fuesen. Hay un versículo que yo creo que todos conocemos y es Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo vea que algo no está bien, yo voy a declarar lo contrario a lo que está pasando. Yo voy a ver con los ojos espirituales lo natural. Yo no me voy a enfocar en el proceso, no me voy a enfocar en el defecto, no me voy a enfocar en el problema, me voy a enfocar en lo que yo he creído en Dios, y ahí entonces voy a comenzar a hablar diferente. Ok, mi esposo está saliendo de la casa, está llegando borracho, es cierto que abro la nevera y no encuentro comida, mis hijos tienen una conducta rebelde, están saliendo de casa sin permiso, están llegando tarde, pero aunque mis ojos naturales están viendo esto, mi convicción de fe me está diciendo que este panorama va a cambiar. Que es temporal. Que es temporal y que no es lo que mis ojos están mirando, sino lo que yo estoy creyendo en Dios. Entonces cambiaríamos el lenguaje. En vez de decir, mis hijos no sirven, son una basura, son igual que el papá, que la mamá, son igual que el tío, son igual que la prima. No voy a cambiar el lenguaje. Sabes que tú vas a cambiar. Yo sé que esto es temporal, esto va a pasar. Yo he declarado sobre ti algo diferente y decirle al esposo, yo te veo a ti humillado, yo te veo convencido, yo te veo con un quebrantamiento, te veo buscando de Dios, porque también debemos nosotros colocar a Dios sobre todas las cosas y creer que desde allí comienza la bendición en nosotros, creyendo que ese panorama negativo se convertirá en algo negativo, dejando que Jesús entre en nuestras vidas, y así comenzamos a cambiar el vocabulario. La verdad es que a mí este tema me fascina. Me resulta fascinante por muchas razones, porque lo he vivido en carne propia, como sé que tú lo has vivido, y te he escuchado en muchas prédicas donde tocas el corazón de tantas personas, mujeres y hombres. No tiene que ver el género con tu historia de vida, ¿no? Y cuando tengo personas cercanas a mi familia específicamente, ¿no? Que, repito tanto, llama las cosas que no son como si fueran. Y he sentido esa incredulidad natural, ¿no? De aquellos que dicen, ay, por favor. Por ejemplo, mi mamá dice que siempre que a mí se me llama por teléfono, y yo digo, encantada de la vida, en mi mejor momento. Ella dice, María, se le puede estar acabando el mundo. No le hagas caso. Y yo me le río porque al final, como tú mencionas, de alguna forma somos co-creadores, ¿no? De lo que vivimos. Amén.
pero tienes que interiorizarlo. Me estás diciendo algo que es totalmente bíblico. Saben que en la Biblia menciona Segunda de Reyes una historia de la mujer sunamita. Esta mujer recibe un milagro a través de un profeta. Ella acomodó un espacio para que el profeta se quedara en su casa y el profeta se encontró extraño y dijo, ¿qué puedo hacer para yo de alguna manera remunerar esto que esta mujer está haciendo? Y dijeron, es una mujer importante, lo tiene todo, tiene relaciones, lo único que le falta un hijo. Entonces el profeta dijo, pues listo, yo le oro a Dios, y comenzó a declarar que para el siguiente año, en esa misma fecha, ella abrazaría en sus brazos, tendría en sus brazos su milagro. Y dice la palabra que efectivamente se cumplió como dijo el profeta, y ella tuvo su milagro en brazos. Pero crecido el niño, estaba jugando en el campo, le dio un ataque, un dolor de cabeza terrible, y el niño entonces se comenzó a quejar. El padre lo manda hacia donde la mamá, y este niño se muere en sus brazos, en sus pies. Murió el niño, y ella tomó el niño, lo llevó hacia la cama y fue a donde el marido a decirle, manda a prepararme un asna porque voy a visitar al profeta. Y él le dijo, pero ¿por qué? Qué raro, un día como hoy, ¿está todo bien? Y ella le dijo, paz. Y cuando se va por su camino hacia donde el profeta, se encuentra con el siervo del profeta y le pregunta, ¿está todo bien? ¿Tu marido, tu hijo en casa? Y ella dijo, todo está bien. Todo está bien, Mariela, pero ella tenía a su hijo muerto en su casa. Exactamente, y todo estaba bien y paz. Todo está bien cuando esa mujer tenía un corazón enlutado. Exactamente. Todo está bien cuando estaba acabando de perder lo único que tenía en su vida. De su vida. Pero ella dijo, todo está bien. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque ella dijo, yo no me voy a quejar con el hombre. Yo no voy a demostrar la angustia que tengo por dentro, yo la voy a llevar a donde la tengo que llevar. Y dice que cuando la mujer llegó a los pies del profeta, entonces allí lloró y se quejó. Y esto provocó que el profeta llegara hasta la casa, y dice la palabra que se puso sobre el cuerpo del niño y entonces le dio aliento de vida, y comenzó a estornudar. Wow. Y estornudó 7 veces y así cobró la vida. ¿Qué digo con esto? Cuando nosotros vamos al lugar correcto, a los pies de Cristo, cuando nosotros no creamos una dependencia del hombre, cuando nosotros creemos que nuestro milagro no viene de una cuenta bancaria, que nuestro milagro no viene de un salario, que nuestro milagro no viene del tío o de la tía que tenemos en Estados Unidos, sino que nuestro milagro proviene del cielo, entonces nosotros decimos, pues ¿de dónde viene mi socorro? De Jehová. ¿A quién le voy a orar? ¿Con quién me voy a quejar? El hombre no tiene que ver nuestra necesidad, porque el hombre no va a entender que el proceso que tú tienes es un proceso de gloria, que tú no estás en medio de ese dolor para destrucción para desmayarte y quedarte en el suelo hundido. Tú estás ahí porque el Señor se va a glorificar contigo, porque el testimonio será más grande. Amén. Y yo creo en el nombre de Jesús que hay personas que nos están mirando, que nos están escuchando y tienen quizás su sueño o su milagro muerto en sus brazos, y están diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con mis sueños, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi sanidad, con mi abundancia? Padre. ¿Qué va a pasar con mi proyecto de vida, con mis padres, con mi familia? El Señor te está diciendo hoy, si lo traes a mis pies, si vienes hacia mí, si no te quejas con el entorno, entonces yo voy a provocar que tu bebé, que tu milagro, que tu sueño estornude, así como estornudó ese niño. Yo lo creo así en el nombre de Jesús, porque hay poder en la palabra, en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros creemos. Como sabemos que la palabra es creativa, que lo que Dios deposita en nosotros, esa palabra, Mariela, cobra vida, es creativa. Nosotros declaramos la palabra, inmediatamente acontece el milagro. Activamos el milagro. Así es. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, un cantautor de música cristiana maravilloso, que es esperar en ti, ¿no? Difícil sé que es. O sea, realmente cuando se está viviendo el proceso que tú has mencionado varias veces, lo más fácil de hacer, Laura, es perder la fe. Porque claro, darse por vencido es a lo que quizás de forma natural el ser humano ha aprendido. Es lo más fácil, no necesita ningún esfuerzo. Quejarnos es muy fácil, pero cuando nos quejamos, entonces sí estamos utilizando palabras, pero para muerte, ¿no? Para desdicha, porque seguimos atrayendo eventos parecidos, ¿no? De mala suerte, como le querramos llamar. Así es. Sabes que hay una anécdota que mi esposo siempre cuenta, y es que él, como todo adolescente, estaba en el mundo, estaba en diferentes bares cantando, y llegaba siempre tarde a su casa. Pero su mamá, quien era una mujer creyente, una mujer de fe, siempre estaba de rodillas orando por su hijo. Y dice que todo el mundo al vecindario le decía, pero Marquito no está fácil, lo encontramos en tal lugar, estaba bebiendo en tal lugar, estaba con fulano,
hermano y estaba con un grupo y él decía, no, ella decía, no, mi hijo no estaba ahí, ese no era mi hijo. Y todo el mundo comenzaba a murmurar, pero ¿será que Jovinita se está volviendo loca? Exacto. Y sí, que mire que él llegó tarde, no, mi hijo estaba aquí acostado, él estaba ahí conmigo. No, Jovinita, que llegó a las 4 de la mañana. No, es que ese no era él, ustedes están confundidos, porque ella decía, a mi hijo yo lo veo cantando y predicando para Dios en un altar, yo lo veo convirtiendo las almas, yo lo veo a él entregándole su talento a Jesucristo, hasta que ese momento llegó. Ella no se atrevió a declarar las cosas que ella estaba viendo, sino las que ella estaba creyendo. Y así debemos hacer nosotros también, debemos actuar conforme a lo que estamos creyendo, a lo que Dios nos está entregando, entender que nosotros vivimos en dos esferas, la natural y la espiritual. Y hay cosas que tú no puedes vencer con armas naturales. Claro. Hay cosas que tú te desgastas, como tú dices, te rindes a veces porque tú dices, ya no puedo más. ¿Qué más? ¿Cómo lo intento? Ya hice todo lo que tenía que hacer. Pues es tiempo de usar la parte espiritual, porque donde se agotan tus recursos, comienzan los recursos de Dios a obrar, a manifestarse. Entonces diciendo, no, pero ya esta es la parte donde tengo que usar las armas espirituales, el arma de la fe, creer y declarar las cosas que no son como si fuesen, tener una convicción de que Dios va a hacer el milagro, y así va a ser. Y así va a ser. Me encanta escucharte de esa manera, sobre todo esa anécdota que yo no conocía de Marquito. Tremendo. Qué increíble, el poder de la madre que ora, de la madre que cree y de la madre que, como bien dices tú, dice lo que quiere ver en sus hijos. ¿Cuántas madres vemos sin esperanzas? No la podemos culpar, se están realmente dejando arrastrar por las circunstancias que sus ojos ven en lo natural. Por la influencia. Malas calificaciones, si están más grandes quizás vicios, se fueron de casa, una vida perdida. Sí. Pero yo creo que cuando somos nosotras las que cambiamos, antes de que esperar que lo que cambie lo de afuera, todo cambia, ¿no? Dice, cuando tú cambias, todo cambia. Lo dijiste todo. Y eso es ¿cómo te digo? Eso no puede fallar de ninguna manera, ¿no? Es una ley que hay y una promesa bíblica además de que cuando confiamos en algo, como también la canción de Marquitos, ¿no? Mi trabajo es creer. Es creer. Todo cambia. Las personas que tienen fe además viven una vida de mayor esperanza y de mayor gozo. Totalmente. Nosotros vivimos como padres. Mi esposo y yo tenemos casi 20 años de casados, tenemos 4 hijos, tenemos un ministerio, somos pastores acá en República Dominicana. Mi esposo también tiene una agenda artística, yo también tengo una agenda como conferencista. Sí. Y nosotros siempre le entregamos a Dios el primer lugar en todo, pero también sacamos el tiempo de nuestra familia y le predicamos con nuestros frutos. Pero hubo algo que se nos escapó de las manos a nosotros. Diríamos, aparentemente tienen una vida perfecta, son predicadores de la palabra, tienen conocimiento, no tienen lucha, no tienen adversidades, pero es lo contrario, es donde más el enemigo ataca, porque sabe que estamos haciendo un efecto, que estamos restaurando matrimonios, salvando vidas, que estamos rescatando personas que están envueltas en depresión, que dicen que están en drogadicción, que están en vicios y dicen, ya, yo voy a acabar con mi vida, y ahí nosotros operamos a través de la fe, a través de lo que Cristo nos ha dado. Pero entonces el enemigo ataca, y a nosotros nos pasó una experiencia con nuestra hija mayor, con Abril. Y mi hija, en medio del proceso de adolescencia, se vio envuelta, quiso probar algo diferente, quizás dijo, no sé, no voy a encajar en los grupos y sigo haciendo lo que mis padres me instruyen. Y poco a poco fue inclinándose a esas cosas. Y de momento, sin darnos cuenta, había perdido la identidad. Y hacía cosas que ya no había forma. Yo decía, ok, le hemos predicado con el ejemplo, hemos orado juntos, le hemos recitado la Biblia. Desde pequeña, además. Desde pequeña, una niña nacida en el Evangelio, una niña que estuvo en coche todo el tiempo en la iglesia. Exacto. Entonces decíamos, ¿qué más? Nos ve a nosotros como somos de familiares, pero también la corrijo, la disciplino, la aconsejo, oramos. O sea, ya agoté todos los recursos. Y nosotros, mi esposo y yo, llegábamos al punto de agarrarnos de las manos y comenzar a llorar, porque decíamos, Señor, ¿cuánto más? Pero en medio de esto, Mariela, nos parábamos en la iglesia y predicábamos, y veíamos jóvenes salvarse, y veíamos padres reconciliándose con sus hijos, y nosotros diciéndole, tu hijo va a cambiar, tu hijo va a ser diferente y va a predicar la palabra, y lo que Dios dijo se va a cumplir y ser exitoso. Pero nosotros teníamos un problema en nuestra casa. Una batalla en la casa. Por más de un año, casi 2 años, un proceso. ¿Qué edad tenía en ese momento? A partir de los 13 años comenzó todo. Claro, que la adolescencia en esta era digital es muy complicada. Es donde comienza todo. Y esto fue una causa para en alguna ocasión mi esposo decir, no puedo más. O sea, de tirarse al piso y decir,
decir, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer? Esto no puede estar pasándome a mí. La niña cada vez estaba más rebelde, de pasar a tener las mejores calificaciones, pasó a tener las peores calificaciones, nos hablaba mentira, no cumplía con sus asignaciones. O sea, era algo que yo decía, la desconozco. Hasta que recuerdo que un día, teniendo mi grupo cerrado, privado, de líderes que estaban al tanto de todo lo que estaba pasando, porque no lo decíamos fuera y preferíamos hacer como esa madre y decir, nos lo vamos a llevar a los pies de Cristo. Y recuerdo que esa noche yo me tiré de rodillas y le dije a Dios, Señor, yo no puedo tener el control de todo. Yo no puedo pretender que yo voy a seguir luchando con mis propias fuerzas. Claro. Yo me voy a enfocar en tu obra, en tu ministerio, en lo que tú has hecho, y tú te vas a encargar de mi hija. Yo te los entrego a ti. Y recuerdo que salí de ese lugar y mi hijo, uno de ellos, el tercero, fue a donde mí me dijo, mami, yo quiero que tú sepas que papi y tú han hecho un gran trabajo. Lo que pasa con Abril no es culpa de ustedes. Míranos a nosotros. Esto va a pasar y Abril va a cambiar. Y yo sabía que era Dios hablándome a través de él, porque él no tenía edad para decirme algo como esto con 9 años. Y cuando yo descansé en Dios, cuando le entregué a Dios, mi hija, Mariela, increíblemente, ella comenzó a cambiar. Recuerdo que una vez fue donde mí me dijo, mami, yo sé que yo te he prometido mucho y te he dicho muchas veces esto, pero en esta ocasión yo quiero que tú sepas que ya no eres tú. Ahora soy yo que lo voy a hacer. Yo necesitaba este encuentro con Dios genuino. Mi corazón se había enfriado y no me importaba nada de lo que pasara con ustedes. Pero ahora sí me importa, porque ahora me siento yo mal con Dios. Te voy a demostrar con frutos que yo he cambiado. Wow. Y mi hija, recuerdo que grabó en medio de su proceso, hizo un video y lo publicó a sus redes hablando acerca del cambio que ella iba a tener y de lo que estaba pasando en su entorno con jóvenes como ella. Y a partir de ahí mi hija se involucró en las cosas de la iglesia, comenzó a dar consejería, trabaja actualmente con jóvenes, trabaja en la iglesia, y hoy puedo decir que es un orgullo para nosotros poder hablar de esto, porque a través de esto tenemos la legalidad de decirle a otros padres que están pasando por lo mismo, que creen que sus hijos están perdidos, de decirle no, esto es temporal y Dios lo está permitiendo porque en ellos se va a glorificar. Amén. Qué lindo escuchar esta historia, sobre todo porque durante el proceso se mantuvieron fieles a la oración y a creer. Amén. Era fácil decir, ¿por qué a nosotros que tenemos el compromiso y la responsabilidad de llevar un ejemplo, de no ser hipócritas, de no tener una doble moral, como bien decías, de decirle a otros padres todo va a estar bien, cuando en casa estaba realmente la incertidumbre, ¿no? La inseguridad y la espera, porque la espera duele. Ay, es que se sabe de qué estamos hechos. Sí. En medio de la espera, tener la paciencia en Dios, confiar en Él, saber que no es en nuestro tiempo, sino que es en su tiempo, que a veces creemos que va a acontecer cuando nosotros lo estamos pidiendo, pero Él sabe en qué momento tiene que pasar. Estoy de acuerdo. Hemos visto muchas historias donde Dios se glorifica en el minuto 59, en el segundo y 59, cuando creemos que ya, entonces ahí viene Dios y lo hace mismo. Porque Él es experto, porque dice, yo no quiero que el hombre se lleve mi gloria, yo quiero yo ser glorificado a través del hombre. Lo que pasa es que muchas veces queremos comparar nuestros relojes con el reloj de al lado. Una madre te puede estar escuchando en este momento, viéndonos y decir, yo estoy igual, pero yo tengo más tiempo que ella, duro 2 años, yo debo 7. Y no podemos compararnos con relojes y tiempos de otros. Yo creo que cada proceso es diferente. Es diferente. Y yo sé que tú has vivido y has pasado por procesos muy dolorosos. De hecho, estuvimos nosotros también en oración, dándote cobertura en un tiempo muy difícil. Pero cada proceso es distinto y Dios sabe qué tiene que formar de cada uno de nosotros, porque a través del proceso se forma nuestro carácter, crece nuestra fe, nos damos cuenta de que salimos de una prueba y entramos en otra prueba y decimos, pero ¿qué sales que yo tengo? ¿Pero cuánto más? ¿Por qué me pasa solo a mí? Y Señor, pero que yo vi un meme, me reí muchísimo, donde decía, Señor, sácame de la lista de tus mejores soldados en este año, yo no quiero más pruebas, ya, por favor, ya está bien. Pero es que Dios sabe de qué estamos hechos y confía en nosotros.
nosotros y sabe que por más tentaciones, por más pruebas, la fe nuestra no va a desmayar y somos sus hijos y Él confía en lo que tenemos y dice, tranquilo, tú no estás entendiendo ahora, pero más adelante te vas a dar cuenta de que lo que tengo para ti es mayor, de que estoy formando algo valioso a través de la fe. Y nosotros, si miramos atrás, nos damos cuenta de cuántas adversidades hemos enfrentado, de cuánto hemos superado, claro. Y estamos aquí y nos reímos de esas cosas y decimos, wow, yo sentía que me iba a morir y esto ahora me llega y lo paso rápido. Total. Porque la fe crece, nuestra dimensión es diferente espiritualmente hablando. Entonces, así mismo pasa, cada vez que pasamos por algo es porque vamos a obtener una victoria mayor. Y como yo siempre digo, el enemigo es un emisario. Es cuando Él viene a tentarnos, cuando viene con una opresión, es porque ya sabe que viene una victoria por ahí. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros actuamos en ese momento, o abortamos el propósito, desechamos esa bendición, claro, o nos preparamos para recibirla. Increíble, como le pasó a los israelitas, ¿no? Que por eso fueron 40 años en el desierto y no queremos pasar lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos sentimos secos y decimos, wow, se oye muy bonito lo que dice la pastora los domingos, lo que dice el pastor, pero yo no tengo ese talento? Y mucha gente lo confunde con talento, cuando realmente es un don que Dios nos ha dado a todos, ¿no? Pero a muchos les resulta muy difícil pronunciar palabra de fe. Así es. Lo entiendo. Eso es debido a que consumimos más lo negativo, a raíz de los procesos que vivimos, consumimos más esto y se nos hace difícil. Pero todo comenzó en el Génesis con una palabra. Cómo fue hecho todo, cómo Dios creó la tierra, los cielos a través de una palabra. Sea la luz, creó la luz, llamó las cosas primero con su boca, con una palabra, y así se materializó todo, porque tenemos una palabra creativa. Comencemos hablando y declarando las cosas y vamos a ver un efecto en ellas. Yo sé que tu niña, cuando estaba recién nacida, no sabía hablar, después fue creciendo y tú te encargaste de enseñarla. Correcto. Y decir mamá, quizás dijo papá primero, porque siempre pasa eso. Siempre. Pero tú te encargabas de decirle mamá, tú decías mamá, quizás decía en algunas ocasiones el nombre cuando escuchaba que otros te llamaban Mariela, María, te decía, no, tú le decías mamá, y así aprendió a reconocer que tú eras su mamá. Entonces, a veces nosotros tenemos que comenzar así mismo como un bebé y pronunciar esas cosas para ir conociendo a Dios como Padre. Cuando comenzamos a declarar bendición, a llamar las cosas que no son como si fuese, poco a poco vamos a ir entrenándonos con el lenguaje de la fe y vamos entonces a crear una relación con Dios, un vínculo con Dios, porque vamos a ver que es efectiva. Vamos a decir, cuando pronuncio palabra de fe, de bendición, entonces mi Padre Celestial me mira, atiende a mí. Entonces quiere decir que de Él depende mi fe, de que Él es mi sustentador, de que es mi amigo, mi pastor, mi amo y mi todo. Lo vamos a ver y vamos a crear una dependencia de Él y ya se nos va a hacer difícil porque vamos a decir, si hablo una palabra negativa, mi Padre no me va a prestar atención. Al contrario, como dices tú, se aborta la bendición, el milagro y todo lo bueno que Él tenga preparado. ¿Qué hacer cuando estamos rodeados de personas que cuando queremos pronunciar palabras positivas, de fe, de esperanza, de victoria, nos quieren sabotear esa fe? Y con frecuencia nos dicen, está loca. Oye lo que está diciendo. Ella no coge cabeza. Claro. Ella se cree sus mentiras. ¿Cómo hacemos para que eso no nos afecte? La palabra dice que el evangelio es locura para los que se pierden. No todo el mundo va a entender tu lenguaje de fe porque no todo el mundo puede identificar el propósito que tú cargas. Tú que sabes por lo que has atravesado y cómo has contado con el respaldo de Dios, sabes bien que el mismo que te sacó del pasado, del ayer, cuando estuviste en el lodo, cuando estuviste en el fango, es el mismo que te va a sacar hoy. Pero hay personas que están alrededor tuyo que lamentablemente tú le vas a apestar, que les vas a molestar. Tienes gracia, tienes favor, tienes la gloria de Dios sobre ti porque estás declarando que Jesucristo es quien se va a glorificar en medio de tu proceso. Entonces, esas personas lo que hacen es que comienzan a murmurar en contra tuya, comienzan a querer matar los sueños. ¿De dónde tú sacas eso? Pero muchacha, ponte a hacer otra cosa, estudia algo más, los recursos tú no los tienes, eso es demasiado caro. Pero tú no viste a tu papá cómo cayó en esto, tú eres igualito a fulana. Comienzan a querer matar tus sueños, pero nosotros por eso es que tenemos que aprender en cierta
cierta forma a callar. Saber que no todo debemos contarlo a todo el mundo. Eso me encanta. Sí, yo he hablado en mis prédicas, siempre menciono de que de cargar un propósito en Dios es como cuando una madre está en proceso de gestación, cuando tiene su embarazo, que no todo el mundo tolera lo que la embarazada dice, porque la embarazada a veces cansa. Me pateó y yo lo siento aquí, y los malestares, y no duermo de noche, y voy a comprar la cuna, y voy a pintar de tal color. Entonces, el que no está en ese proceso, que no tiene ese estado de embarazo, dice, ahí viene esta de nuevo a hablar de lo mismo. Sí. Ahí viene a hablar de los niños, de los malestares, y comienza aquí, que le toque aquí, porque no entiende, no carga lo que tú cargas. Claro. Entonces, así mismo lo espiritual, no todo el mundo entiende lo que tú tienes, porque no carga lo que tú cargas. Así que es mejor, como bien dices tú, callar para que no nos vayan a sabotear, porque tristemente hay estados que son naturales en el ser humano, la envidia. Hablando justamente de que si alguien no está alineado, ¿no?, a los pies del Señor, no admira lo que haces, se habla mucho de la sororidad, la falta que hay hoy en día entre las mujeres. Entonces, es triste que a veces tengamos que despertar ese sentimiento tan feo en los demás. Y siempre va a pasar, es algo inevitable. Claro. Tú conoces la historia de José, el soñador. Sus hermanos también despertaron la envidia de dentro de ellos, porque él tenía algo superior por sus revelaciones, por sus sueños y porque el padre lo estaba destacando con una túnica de colores. Pero ¿qué pasó? José salió de su casa porque sus hermanos lo vendieron y lo dieron por muerto. Y siempre predicamos diciendo, ok, le quitaron la túnica que le había puesto el padre, le quitaron su casa, le quitaron el entorno donde él se estaba desarrollando, pero no pudieron quitarle el sueño que habitaba dentro de él. Entonces, por más que otro quiera operar en contra nuestra, siempre va a salir ganando Dios. Dios y nosotros somos mayoría. Así que lo que no debemos es permitir que el otro gane queriendo matar lo que de Dios estamos teniendo vivo dentro nuestro. Al contrario, decir, ok, mañana Dios se va a glorificar y yo le voy a extender la mano, porque mañana también quizás esa misma persona que te está haciendo la contra va a llegar hacia donde ti, te va a decir, mira, perdóname, no sabía que esto era lo que Dios tenía preparado para ti. Y mañana tú le vas a extender la mano también, porque lo que está en ti no es igual que lo que estuvo en esa persona antes. Me encanta escucharte. Me gustaría cerrar contigo este episodio reflexionando sobre ese poder de la palabra, que para muchos resulta difícil el tratar de ejercerlo, porque no lo han hecho antes, como decías, pero siempre se empieza un día, ¿no? Claro. Donde empezamos además a ver resultados milagrosos e impresionantes. Amén. Creo que sí. Nosotras desde acá no sabemos por lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo sabe y Él puede llegar a tocar esa tecla que es tan sensible para ti. Quizás has orado mucho, quizás te has tirado de rodillas, quizás has dicho ¿hasta cuándo? Pero para eso estamos acá, personas que han sido procesadas, que hemos tenido la confianza en Dios, que en algún momento también dijimos, ¿qué vamos a hacer? No aguanto más, pero miramos hacia los cielos y dijimos, del Señor vendrá provisión. Y así lo estamos declarando sobre ti. Donde quiera que te encuentres, creemos en el nombre de Jesús, que hay un milagro que lleva tu nombre, que te vas a sorprender, que el Señor hoy va a inclinar su oído a tu favor para escuchar tu clamor. No pierdas la fe. Quizás estuviste en un proceso de depresión, quizás dijiste, ¿de qué vale que yo esté aquí? A lo mejor estabas a punto de soltar la toalla, de soltar tu matrimonio, de decir no voy a luchar más por mis hijos ni por mi sanidad, pero este es el momento donde Dios va a entrar en escena. Este es el segundo 59 donde Dios dice, ya agotaste tus recursos, ahora entran mis recursos. Dale esa entrada a Dios en tu vida, que sea el primero en todo. Ofrécele a Él tu vida, tu familia, tu casa. Descansa en el Señor y dile, esta vez no lo voy a hacer con mis propias fuerzas, lo voy a hacer con tus fuerzas, Señor, porque lo que Dios hace lo perfecciona. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hay un milagro que tiene tu nombre hoy. Tú vas a comenzar a hablar diferente. No vas a ver lo que tus ojos físicos te están mostrando, sino lo que Dios ha dicho de ti. Y vas a creer en eso y a depositar esa palabra sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus padres, en tu universidad, en tu trabajo, en donde quiera que estés ahora. Yo declaro que ese panorama se cambia cuando tú entres, porque tu lenguaje será otro. Cambia tu lenguaje, porque Amén. Como ya escuchábamos, hay un milagro que tiene tu nombre. Laura,
¿Tú hiciste tu vision board este año? Sí, claro que sí. Porque eso forma parte también del poder de la palabra, el visualizar, claro, el ayuno, ¿no? Claro, estamos llevando ayuno nosotros congregacional, 21 días de ayuno y propósito. El poder de la palabra se puede perfeccionar también cuando ayunamos, porque empezamos ya a darnos cuenta de que lo que decimos forma parte también de lo que estamos consumiendo. Es la mejor manera de tener una conexión de Dios y de nosotros poder dominar la carne. Recordemos que en un momento Jesús fue tentado cuando estuvo en el desierto, después de haber pasado por 40 días de ayuno. Dice que la serpiente se apareció, Satanás en forma de serpiente, para tentarlo, pero ya él estaba fortalecido en el espíritu, porque eso es lo que hace el ayuno. Entonces Jesús, luego de haber sido tentado en 3 ocasiones distintas, pero fíjate qué cosa, hablando de nosotros declarar, Jesús siempre le respondía a la serpiente. Entonces él le decía, ok, si tú eres el Hijo de Dios, entonces dile a esta piedra que se convierta en pan. Correcto. Entonces Jesús le respondía y le decía, no, es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que responder, tenemos que declarar, tenemos que creer que eso que está dentro de nosotros lo podemos materializar a través de lo que decimos. Entonces, luego de haber tentado Satanás a Jesús en 3 ocasiones, dice que Jesús, al haber resistido, la serpiente huyó. Entonces nosotros nos hacemos más fuertes a través del ayuno. Esto nos ayuda a dominar nuestros deseos, porque la carne es débil, y cuando usted se niega a comerse un muslo de pollo, como dice mi esposo, usted se va a negar también a comerse el muslo de una mujer. Eso está muy bueno. Claro, vas a dominar ese deseo, le vas a decir al cuerpo, es como que le das un mensaje diciéndole, no es lo que tú quieras, es lo que yo decida. Entonces ahí tú vas renunciando, vas adquiriendo dominio propio, vas siendo más constante en todo lo que te propongas, y pues comienzas el año diferente porque también tienes una conexión directa con Dios, estás más sensible y sabes que te estás negando a algo que tú quieres porque quieres también ser obediente a Dios. Me encanta. Muchas gracias por traer esas palabras de vida, amén. De motivación y de mucha inspiración para todas esas mujeres y hombres que hoy nos escuchan y nos ven, y que tomen esa decisión y determinación de cambiar su vocabulario y de reconocer que hay un impacto en lo que van a decir, porque incluso también así se van a sentir. Amén. Yo lo creo así. Gracias a ti. Vamos a comenzar de la mejor manera este año. Así es. Gracias. Gracias a ti.